Condado de Mercer, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, tal vez estoy completamente loca, pero estaba paseando a mi perro y me encontré con unos huesos que para mí parecen humanos, tal vez no lo sean, y me preguntaba si podría enviarte esas fotos o mandártelas por correo electrónico. ¿Dónde encontró esto, señora? Justo en Coldwater Creek estaba paseando a mi perro, ya sabes, justo donde están haciendo la construcción. Los huesos hallados por la mujer que paseaba a su perro eran humanos. Sin embargo, faltaban los brazos, los pies y la cabeza. La policía no pudo identificar al fallecido. 4 años después, un análisis de ADN reveló que el fallecido era Ryan Zimmerman, quien desapareció tras decirle a su familia que se mudaría a Columbus, Ohio. La policía de Ohio descubrió que, al momento de la desaparición de Ryan, él vivía con 3 compañeros de cuarto. Sarah Bussard, una de las compañeras de cuarto, fue llevada a interrogar. Cualquier cosa que puedas imaginar que pasó entre Sarah y Ryan, probablemente estés equivocado. Este es uno de los asesinatos más insólitos y absurdos que escucharás. Es una red compleja de relaciones poco convencionales y procesos de pensamiento ilógicos. No tienes que creerme solo a mí. Deja que Sarah cuente su historia. Escucha, pero con sospecha, ya que hasta la fecha nadie sabe realmente cuánto de su historia es verdad. Jueves 6 de enero estoy a 9 pueblos de distancia. El inspector Walker y Baker hablaron con Sarah Bussard. Buenos días, Sarah. No queríamos ser groseros tomando nuestro café frente a usted, así que le trajimos uno. Muchas gracias. Si quiere, si no le gusta el café, entonces... Hace mucho que no tomo café. Es una especialidad de Cinnabon. Bueno, algo bueno. Si no le gusta, le damos agua, ¿de acuerdo? Me encanta el café. Hasta que ella regrese aquí, solo quiero traerte agua, por si acaso. ¿Pudiste descansar anoche? Muy bien, mi foto ya está lista y reluciente. El auto se ve un poco raro, pero sigue igual. Claro, Mick, todo se filtró, lo sé. Gracias. De nada. Bueno, obviamente hemos hablado con el señor Omar y el señor Wilson, nuestros abogados. Ellos están completamente al tanto de lo que está pasando. Han hablado contigo. ¿Es correcto? Bien. Y si tienes una nueva película, adelante. Puedes hablar con nosotros sin que ellos estén presentes. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien, te expliqué que aún voy a leerte tus derechos, Miranda, aquí mismo, solo para asegurarme de que eso quede cubierto. Pero entonces podemos simplemente rastrearlos para los de primer año aquí. Así que eso es lo que haremos aquí. No puedo creer que ya sea el 6 de enero. Gracias por permitirme pensarlo. ¿A qué hora te levantaste esta mañana? Como a las 8:30. Bien, entonces leer, escribir, hablar inglés, ¿correcto? Bien, escuela secundaria, licenciatura, maestría. Sí, está bien. Ya lo hablamos antes, pero me gusta asegurarme. Y puedo leerlo aquí si quieres seguirme. Si tienes alguna pregunta, déteme en cualquier momento. De acuerdo, pondré mis iniciales en cada uno al revisarlos. Entonces, antes de hacerte cualquier pregunta, debes entender tus derechos. ¿Entiendes eso? Tienes derecho a guardar silencio. ¿Entiendes eso? Lo que digas puede usarse en tu contra en el tribunal. ¿Entiendes? Sí. Tienes derecho a hablar con un abogado para recibir asesoría antes de que le hagamos cualquier pregunta o a que esté contigo durante el interrogatorio. ¿Entiendes eso? Sí. Si no puedes pagar un abogado, el tribunal puede asignarte uno antes de cualquier interrogatorio si así lo deseas. ¿Entiendes eso? Si decides responder preguntas ahora sin un abogado presente, aún tienes el derecho de dejar de responder en cualquier momento. También tienes el derecho de dejar de responder preguntas en cualquier momento hasta que hables con un abogado. ¿Entiendes eso? Voy a leer la parte de la renuncia aquí. Dice, he leído la declaración de mis derechos que aparece arriba y entiendo cuáles son mis derechos. Haré una declaración y responderé preguntas. No quiero abogado ahora. Entiendo lo que hago.
No he recibido promesas, amenazas ni presiones. ¿Queda claro? Bien. Lamento haber sido grosera. Ya te conocía antes. No has conocido al detective Carla Walker. Bien, entonces esta es Carla. Bien. Así que me disculpo por eso. Firma reconociendo que escuchamos eso. ¿Lo entiendes? ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? No. ¿Y tu fecha de nacimiento? Perdón, julio 22, 1991. Está bien. Entonces, supongo que no sé cuál pienses que sea la manera más fácil de superar esto. Obviamente no va a ser algo fácil de hablar. Así que obviamente queremos hacerlo lo más sencillo y cómodo posible para ti. Pero también, ya sabes, en tus propias palabras, no queremos hacerte pregunta tras pregunta tras pregunta. Creemos que lo mejor es pedirte que empieces desde el principio. Quizá cuando las cosas empezaron, cuando Jen se mudó contigo, ese tipo de cosas, y luego que nos cuentes cómo se desarrollaron las cosas. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Así que conocí a Jenna por primera vez alrededor de... creo que finales de junio de 2014 en un sitio de citas. Y Corey, mi esposo, en ese entonces no iba a estar involucrado. Él lo sabía, pero dijo que no intentaría meterse en la relación. Así que ella y yo nos veíamos para ver películas en mi departamento hasta como la tercera cita, cuando empezamos una relación sexual. Por esa época supe por ella que era una mujer transgénero. Ella había estado en terapia hormonal durante 6 o 7 años, pero eso fue antes de que se sometiera a la cirugía. Y cuando Corey se enteró, realmente intentó meterse en la relación porque tenía una filosofía personal según la cual una relación perfecta involucraba a un hombre, una mujer y una persona transgénero. No sé de dónde sacó eso, yo nunca lo compartí. Antes de conocer a Jen en persona, le dije que él no participaría. Así que el hecho de que ahora él estuviera tratando de involucrarse no ayudaba, a ninguna de las dos. Así que teníamos nuestra relación y Corey intentaba conquistar a otras mujeres sin éxito. Nunca supe de sus conversaciones porque no quería saberlo, y él nunca me lo contó. Entonces, alrededor de febrero de 2015, Jen regresó a su ciudad natal en Massachusetts para hacer algún trámite, como un cambio de nombre o algo así. Realmente no entró en detalles. Y luego, durante su ausencia, fue cuando Corey empezó a hablar con Ryan en línea. No supe de sus conversaciones hasta principios de abril, más o menos, cuando me dijo que quería que Ryan se mudara con nosotros para poner en práctica esta filosofía, y discutimos constantemente durante todo el mes porque siempre sentí que él necesitaba a esta otra persona para compensar las cualidades que a mí me faltaban, y eso me dolía mucho. Y él esperaba que yo no me enamoraría, pero sí me obsesionaría con Ryan cuando lo conociera y todo sería perfecto. Entonces, discutimos porque él estaba empeñado en eso. Yo no quería que sucediera. A él no le gustaba ninguno de los compromisos que yo intentaba proponer. Así que finalmente propuse un compromiso que aún así no me gustaba. Pero era lo mejor que podía hacer, que fue: Ryan podría quedarse en nuestro cuarto de huéspedes, con la condición de que pague la renta y compre su propia comida. Y al final del tercer mes, o al final de un periodo de 3 meses, tendría que tener un trabajo y su propio departamento.
porque le dije a Corey que si la relación que buscaba con él iba bien, Ryan aún podría estar cerca para verlo. Pero no quería que se quedara en la casa todo el tiempo. Bueno, eso suena justo. Y él estuvo de acuerdo. Así que hablé con Ryan en línea una vez y no me cayó bien. Era extremadamente sumiso, al grado que me resultaba sumamente molesto. Por ejemplo, le preguntaba cuáles eran sus pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer? Él respondió que dibujar, y le comenté que tengo un título y me encantaría ayudarle. Él dijo, oh no, nunca seré lo suficientemente bueno, así que... Entiendo que la familia es su familia. Podía ver por qué tenía ese tipo de personalidad, pero no me gustaba. Y le hice saber a Corey que dije que no vi cómo se veía. No sé si Corey recibió fotos, pero yo nunca recibí ninguna. Dije que no creía que me gustara cuando viniera. Pero aún así le daré la oportunidad de al menos tener un lugar donde quedarse hasta que se estabilice. Así que Jen regresó alrededor de mediados de mayo de 2015. Y como que oficialmente se mudó a la sala alrededor de finales de junio, principios de julio, algo así, antes de que llegara Ryan. Así que ella organizó su espacio en la sala. Pusimos una cortina para separar la escalera y la cocina para que tuviera algo de privacidad. Y luego llegó Ryan. No sé, no recuerdo exactamente cuándo, pero creo que fue a finales de julio o principios de agosto de 2015, más o menos en ese periodo. Y a partir de ese momento él se mudó al cuarto de huéspedes de arriba. Arriba también teníamos el dormitorio donde Corey y yo solíamos quedarnos. Adyacente, por lo que su cuarto de huéspedes estaría aquí. El dormitorio estaba aquí, luego un pasillo largo, el baño y la oficina. Así que mientras Ryan estaba ahí, sí pagaba renta y compraba su propia comida. Pero realmente no interactuaba con él si no tenía que hacerlo. A Naira no le caía bien, Jen. A Jen no le cayó nada bien desde el principio. Ella hacía comentarios como que él era una persona asquerosa, que el mundo estaría mejor sin él. Simplemente lo detestaba absolutamente, principalmente por su personalidad, pero también porque él escuchaba a escondidas en las escaleras y ella siempre lo descubría, lo que le molestaba mucho. ¿Qué escuchaba? Nuestras conversaciones. Si alguien estaba hablando en la cocina, él se sentaba en la parte de arriba de las escaleras e intentaba escuchar a escondidas. Así que Jen se mantenía al margen. Le puedes decir, Naira, sabemos que es la misma persona. Así era Naira. Ella se quedaba principalmente en la sala. Realmente no interactuaba con Corey o Ryan, si podía evitarlo, a menos que todos estuviéramos en la cocina durante las comidas. Yo iba y venía entre quedarme con ella, ir a trabajar y luego a veces quedarme en la oficina con Corey porque ahí estaba mi escritorio. También trataba de no interactuar con Ryan tanto como fuera posible, pero era un poco más abierta si él tenía preguntas. Y luego Ryan se quedaba en su cuarto casi todo el tiempo y Corey iba y venía entre pasar el rato en el cuarto de Ryan, quedarse en la oficina o ir a la escuela. Así que todos teníamos una relación algo incómoda pero funcional. Y luego en septiembre, creo que fue el 25, sé que fue el fin de semana cuando todo pasó, y no puedo recordar exactamente si fue un viernes o un sábado. Creo que fue el viernes 25. Corey me dijo que iba a encontrarse con una mujer en la estación de autobuses Greyhound y que habían reservado una habitación de hotel en el centro de Columbus y que se quedarían ahí todo el fin de semana. Y también me dijo que ya no quería tener nada que ver con Ryan. No era lo que Corey esperaba. Y no había intentado cumplir con su parte del trato. Él había
programado varias entrevistas de trabajo y nunca fue a ninguna porque estaba convencido de que solo lo iban a rechazar. Entonces, ¿para qué molestarse? Así que Cory me dijo que ya no quería a Ryan ahí. Le había dicho que quería que empacara y se fuera antes de que Cory regresara. Y luego se fue al hotel. Al día siguiente, no recuerdo haber visto a Ryan en absoluto durante el resto de ese día. Si lo hice, fue brevemente para ir a la cocina a buscar algo, pero realmente no me habló. En la mañana del día 26, Naira habló de un plan para matarlo. Y no la tomé en serio porque a veces hacía comentarios así. Por ejemplo, si estábamos en el estacionamiento y veíamos a una mujer esperando en su auto, ella decía algo como, ay, me pregunto qué pasaría si simplemente le disparara ahí adentro. O me pregunto qué pasaría si sacáramos al ciclista de la carretera y cosas así. Nunca actuó sobre esas cosas, así que nunca la tomé en serio. Así que cuando empezó a decir cosas sobre matar a Ryan, no la tomé en serio. ¿Lo mencionó esa mañana por primera vez o ya lo había hecho antes? Puede que haya hecho comentarios al azar antes, pero nada importante. Era menos sobre asesinato, más sobre violencia en general. Los psicólogos deben evaluar los riesgos en sus pacientes. Un hecho que ha dado lugar a una gran cantidad de literatura sobre los métodos para determinar si una persona es propensa a cometer actos violentos. Esta investigación muestra que muchas personas que cometen violencia dirigida no amenazan directamente a sus objetivos, pero sí comunican sus planes o intenciones a otros. Algunos llevan diarios donde anotan sus pensamientos y comportamientos. Para muchas de estas personas peligrosas, la expresión de fantasías violentas suele ser un precursor de la violencia real. Las fantasías violentas no son peligrosas por sí solas, ya que la mayoría las tiene ocasionalmente. Sin embargo, las personas que tienen fantasías violentas con frecuencia son más propensas a involucrarse en violencia real. Las personas con alto nivel de apertura, rasgo vinculado a la mente abierta y búsqueda de novedades, suelen tener fantasías violentas con más frecuencia. En este caso, la apertura es el rasgo de personalidad más común en personas con relaciones poliamorosas. En cuanto al posible mecanismo, las fantasías violentas actúan casi como lo opuesto a las prácticas meditativas, llevando a sentimientos cada vez más negativos hacia la persona a la que van dirigidas esas fantasías violentas. Es un círculo vicioso que lleva a más resentimiento, lo cual, a su vez, alimenta más fantasías agresivas hacia esa persona. Esto aumenta la probabilidad de que la persona actúe según esas fantasías. Nada de esto es conocimiento común, ni deberíamos haber esperado que Sarah lo supiera. Sin embargo, en algún nivel de la conciencia humana, todos tenemos un sentido para detectar personas peligrosas. Probablemente Sarah sintió que Jen estaba en peligro, pero en lugar de buscar ayuda, prefirió volverse cómplice del crimen. No puedo recordar, pero si lo hizo, fueron breves y pasaron, y luego eso fue todo. Cuando subí en algún momento del día para sacar algo de la oficina, Ryan había dejado una nota apoyada en la barandilla de la escalera pidiéndome que hablara con él. Y realmente no quería hablar con él porque solo quería que se fuera. Así que luego bajé de nuevo y después, cuando fui al baño, al salir, él asomó la cabeza por la puerta y preguntó si podía hablar conmigo, así que al final acepté. Me senté en el suelo y lo escuché mientras lloraba y me suplicaba que le diera una segunda oportunidad. Dijo que Corey lo odiaba y que... ¿Él? Ignoré mucho de lo que decía porque sabía que solo quería una segunda oportunidad, pero le dije, mira, lamento que Corey haya dicho eso y que quisiera que te fueras antes de que terminaran tus 3 meses, pero si eso es lo que él quiere, entonces lo voy a respetar. También le mencioné que no había asistido a sus entrevistas de trabajo. Y no puedes usar la excusa de que no tenías carro o que no tenías un currículum que les interesara lo suficiente como para agendarla. Simplemente no quisiste ir porque te dio miedo.
y yo dije que no haría nada. Si eso era lo que Corey quería, entonces tendría que irse este fin de semana, lo cual no era lo que él quería escuchar, pero él estuvo de acuerdo. Entonces me fui, bajé de nuevo y le conté a Naira lo que él me había dicho. Y fue entonces cuando ella volvió a detallar su plan. Todavía no la tomaba en serio, pero empezaba a preocuparme por lo complicado que se estaba volviendo todo. Y luego, cuando empezó a juntar herramientas como bolsas de basura, cloro, el serrucho del cobertizo, me di cuenta de que hablaba en serio. Así que intenté convencerla de que no lo hiciera. Al principio con calma y luego empecé a ponerme un poco histérica. Y me dijo que si no la ayudaba lo iba a hacer de todas formas y que iba a ser mucho más complicado y difícil hacer todo sola y que probablemente Corey llegaría a casa antes de que terminara. Así que dijo que yo no tendría que hacer mucho, que ella haría la mayor parte del trabajo pesado. En este punto los abogados solían preguntarme, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no llamaste a la policía o la echaste? Y era porque la amaba. Sabía que no era una buena persona. Sabía que tenía trastorno de límite de personalidad. Le gustaba manipular a la gente, incluyéndome a mí, desde el principio de nuestra relación. Pero ella era la única persona que había estado ahí para mí durante todo lo que Corey me hizo pasar. Y ella fue la primera persona que realmente sentí que se me quería. Quizá no tanto en este punto de nuestra relación, pero más adelante sí. Ella era muy leal conmigo, así que no quería perderla. Así que acepté ayudar. Así que en la noche esperamos hasta que Ryan subió al baño y luego las dos fuimos a la oficina. Ella tenía un trapo que sumergió en cloro y tenía una botella de vinagre a su lado para agregarle cuando llegara el momento. Porque supongo que tenían algún tipo de reacción química o al menos algún tipo de gas venenoso, la verdad no sé, pero ella investigó sobre eso. Así que cuando Ryan salió, yo estaba esperando en la puerta de la oficina. Esperé hasta que él caminara por el pasillo. Y entonces salté sobre él por detrás, lo puse en una llave de cabeza y lo tiré al suelo con el peso de mi cuerpo para poder sujetarlo. Mientras Naira vino, se sentó a horcajadas sobre él y luego le presionó el trapo sobre la cara. Cuando empezó a hacer esos ruidos guturales y jadeantes, Naira me dejó salir de debajo de él. Y me acurruqué en la oficina y lloré. No quería mirar ni a ella ni a él. Desearía no haber tenido que hacerlo, pero ya estaba hecho y yo estaba tan asustada y horrorizada. Pero no lo había. No me detuve ni la detuve. El amor era multitud. Así que me quedé en la oficina. No sabía que ella le había puesto cinta adhesiva en la cara hasta que los fiscales, o tú o yo no sé, no me recuerdo. Alguien me dijo que al examinar la cabeza había cinta adhesiva en ella. Así que no la vi hacer eso. Supongo que lo hizo para asegurarse de que él no pudiera respirar si no estaba completamente muerto. Y luego me pidió que la ayudara a moverlo a la bañera, pero no quise hacerlo. Dije que no quería ver su cara, no podía mirarlo. Lo único que podía ver eran sus pantorrillas sobresaliendo y su piel se había puesto blanca, así que supe que había muerto. Así que me quedé en la oficina un rato hasta que ella logró meterlo en la bañera. Y ella le puso una bolsa de basura en la cabeza y la cortó, luego la metió al congelador para poder encargarse de eso después. Y empezó a usar la sierra de mano para quitarle las manos y los pies por la articulación.
Y en ese momento, como no tenía cabeza, ya no tenía que verle la cara, salí para ayudar y ella me dio su ropa. Me indicó que la pusiera en una bolsa de basura mientras ella trabajaba. Y después, no estoy segura de cuánto tiempo pasó, sentí que tal vez fue una hora. Ella empezó a tener calambres intestinales, así que fue a recostarse y dijo que yo tenía que hacerme cargo. Así que puse las manos en una bolsa, o no, las manos y los pies. Ella me dijo que los pusiera en una bolsa y luego también los metió en el congelador para después, porque dijo que esas serían las dos grandes formas de identificación y tendría que encargarse de ellas por separado. Así que removí los antebrazos y las pantorrillas en las articulaciones. Y fue un trabajo lento y agotador, y no trabajé lo suficientemente rápido. Su idea original era cortar todo en pedazos lo más pequeños y manejables posible y luego deshacerse de ellos de esa manera. Pero no teníamos suficiente tiempo para hacer eso, así que solo teníamos la cabeza, las manos y los pies. Los antebrazos iban en una bolsa, las pantorrillas en otra, y solo faltaba el torso. A ese punto yo diría que tal vez, como a las 4 o 5 de la mañana, sabía que ya amanecía. Ella regresó para ayudar. Tenía este recipiente negro de Tupperware donde guardaba algunas de sus cosas. Lo vació y lo subió arriba. Y pusimos el torso ahí, todas las piezas, y luego bolsas que tenían las herramientas, trapos, guantes, cosas así, y también las echamos ahí. Esperé mientras ella limpiaba el baño. Rápidamente, ella dijo que después lo limpiaría más a fondo. Y luego tomamos el bote de basura y lo pusimos en la parte trasera del auto de Ryan. En algún momento el 26 por la tarde, aparentemente habló con una amiga en línea que arregló la compra de boletos de Greyhound para nosotras. Nunca supe quién era él. No la vi hacerlo porque quería mantenerlo en secreto, solo para quien debía saberlo. Así que una vez que metimos el contenedor en el auto de Ryan fue cuando ella me dijo que nuestro plan era conducir hasta Illinois, dejar el auto en algún lugar desierto y usar esos boletos para regresar a Columbus. La ruta más rápida de autobús Greyhound de Illinois a Columbus comienza en Champaign y toma 13 horas y media. La ruta más rápida de Columbus a Illinois es de 4 horas. Suma a esto el tiempo necesario para esconder las partes del cuerpo de la víctima en varios contenedores de basura alrededor de Illinois. Estás viendo más de un día de esfuerzo para encubrir este asesinato. De hecho, Sarah y Jenna pasarían más de 3 días en total en esto. Algunos podrían admirar su esfuerzo, pero lo más sorprendente es que todo esto se habría evitado si simplemente hubieran dejado que Ryan se mudara. No olvidemos que el asesinato ocurrió el día que Ryan iba a ser expulsado de la casa. Alguien lógico que quisiera sacar a Ryan simplemente dejaría que Ryan se mudara y seguiría con vida. El hecho de que este asesinato ocurriera cuando ocurrió implica que lo más probable es que Jenna no tuviera como objetivo sacar a Ryan de la casa, pero vio el día de la mudanza como su última oportunidad para cumplir su fantasía de asesinato. De ahí la falta de cuidado y la relativa ausencia de un plan integral para ocultar el crimen. Así que empezamos a manejar y yo me detuve a cargar gasolina después de quizá media hora o una hora, y fue entonces cuando el auto ya no quiso arrancar. Ella tomó mi teléfono e intentó resolver el problema mientras yo hacía todo lo posible. No pudimos hacerlo arrancar. Así que tuvimos que llamar a una grúa y hacer que la llevara de regreso al complejo de departamentos. Y le pedimos al conductor que la dejara a un lado de esa carretera que pasaba junto al complejo, que creo que en realidad no era parte de él.
Y luego Naira dijo que necesitaba traer mi auto porque teníamos que usarlo en su lugar. Y cuando lo acerqué, ella sacó algunas de sus pertenencias de su cajuela y las puso en mi auto, quitó las placas y simplemente estuvo hurgando, tratando de encontrar cualquier cosa que necesitara llevarse. Y luego movimos el contenedor al asiento trasero de mi auto, dejamos su auto ahí y comenzamos a conducir de nuevo hacia Illinois. Empezó a oscurecer. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en la carretera, pero sabía que el día pasó muy rápido. Supongo que mucho tiempo lo pasamos tratando de encender el auto. Pero sí empezó a oscurecer cuando salimos en mi auto y volví a manejar rumbo a Illinois. Y una vez que oscureció, Naira elegía salidas al azar para que yo me desviara. Y manejábamos buscando contenedores de basura que estuvieran abiertos y sin supervisión. Y tirábamos una de las bolsas ahí, luego volvíamos a la autopista y seguíamos adelante. Así que hicimos eso hasta que solo nos quedó el torso. Pero en ese momento las dos llevábamos despiertas como 36 horas. Así que me seguía quedando dormida al volante y le dije que ya no podía seguir manejando. Así que fue cuando encontramos esta zona boscosa, dejamos el torso y dimos la vuelta para regresar a Columbus. Y tuve que detenerme con frecuencia en caminos rurales para tomar una siesta rápida, solo para poder seguir adelante. Y creo que eran como la 1 o 2 de la mañana cuando regresamos. Y Corey estaba esperándonos en la cocina. Él no sospechaba nada, pero estaba enojado porque apagué mi teléfono, ya que había intentado mandarme mensajes para saber dónde estaba. Así que estaba furioso porque no sabía dónde estábamos. No quería hablar con él, solo quería dormir. Así que Naira y yo regresamos a la sala y nos quedamos dormidas. No recuerdo qué hizo ella con el bote, solo sé que lo limpió. No puedo recordar si simplemente lo tiró al contenedor de basura del departamento o qué hizo con él, pero de alguna manera eventualmente desapareció. Y luego ella se encargó de las manos y los pies mientras yo estaba en el trabajo y Corey estaba en la escuela. Ella hizo algo para que fuera fácil separar las piezas y guardarlas en una bolsa. Y la cabeza, ella consiguió esta olla para sopa e hizo una especie de mezcla de lejía y metió la cabeza ahí. En parte porque era como un trofeo para ella, pero también porque aún no sabía cuál era la mejor manera de deshacerse de ella. Así que tuvimos que cargar. Ella lo puso en la olla de sopa y lo metió en una bolsa o en varias bolsas. Puso los pedazos de las manos y los pies también en la bolsa y luego le puso más bolsas. Y lo pusimos en el cobertizo por el momento y cada vez que nos mudábamos tenía que venir con nosotras. Así que esa era una carga que tenía que arrastrar conmigo a donde quiera que fuera. Corey nunca sospechó nada. Yo le había dicho que Ryan empacó y se fue y no volvió a pensar en él. Empezó a salir con otra mujer hasta que se mudó con ella en algún momento de noviembre. Y Naira y yo desocupamos el departamento en diciembre, enero, por ahí. Fue un trabajo lento y movimos todo de regreso a la casa de mi mamá. Y luego, a principios de enero, Corey y yo tuvimos un divorcio de mutuo acuerdo, y después Naira y yo nos casamos a finales de enero. Y durante mucho tiempo revisábamos las noticias constantemente. Fue entonces cuando nos enteramos de que se había descubierto el torso. Pero a medida que pasaba el tiempo y no veíamos noticias nuevas, empezamos a planear para el futuro en su lugar. Y ella había
Habíamos hecho un pacto de suicidio en el que si algo salía mal o nos descubrían que ella me iba a disparar primero y luego se iba a matar a sí misma, porque ella dijo que prefería morir antes que pasar su vida en prisión, especialmente porque en ese momento ella todavía era atómicamente hombre, así que dijo que probablemente tendría que ir a la prisión de hombres. Y eso ya era una condena de muerte porque ella era muy femenina. Acepté el pacto de suicidio, pero también tenía miedo porque me aterra la muerte. No quería que tuviera que ser de esa manera. Claro. Pero a medida que pasaba el tiempo y no ocurría nada nuevo, empecé a sentirme mejor. Que tal vez podríamos vivir una vida juntas. Y luego, cuando nos arrestaron y me despedí de ella, pude verlo en su rostro que ella lo sabía. Y cuando yo o cuando el oficial del departamento de policía de Marion me dijo lo que pasó, no me sorprendió, pero es difícil. Claro, necesitamos escoger la realidad. Está bien, gracias, está bien. Y eso es todo. Si no te molesta, tengo unas preguntas. ¿Está bien? Volviendo un poco al punto en el que dijiste que ella lo mencionaba y hablaba de eso, supongo, y como que expuso su plan, ¿qué fue lo que explicó? Ella estaba tratando de encontrar la mejor manera de matarlo sin alertar a nadie. Ella no quería dispararle porque eso sería ruidoso, un desastre y llamaría la atención. Así que la única otra idea que se le ocurrió que fuera silenciosa fue la estrangulación. Y ella quería que yo sujetara a Ryan para que no huyera, ni la pateara, ni nada por el estilo. Mientras ella le ponía el trapo en la cara. Ella no me dijo qué hizo después. Cuando necesitábamos deshacernos de las cosas, tampoco porque quiso que yo fuera, solo si era necesario saberlo, o quizá no lo había descubierto aún. Así que me dijo que mi tarea era solo bajarlo y que ella se encargaría del resto. ¿Sientes que cuando lo jalaste, él falleció mientras lo sostenías entre tus brazos? ¿Sientes que él ya estaba muerto y luego ella te dijo que podías irte? No sé. No tengo experiencia con lo que hace el cuerpo cuando lucha por su vida. Así que no lo sé. Sé que él todavía hacía ruidos cuando me fui. Pero en ese momento no sabía si él lo hacía voluntariamente o si solo eran reacciones. Y después de que entré a la oficina me cubrí la cara. Claro, no quería mirar, así que cualquier otra cosa era ruido para mí. Suponiendo que creamos la historia de Sarah sobre Jenna como la autora principal de este asesinato, quizás te preguntes por qué vemos el interrogatorio de Sarah y no el de Jenna. La respuesta es bastante simple. Jenna está muerta. Poco después de que la policía arrestó a Sarah, fueron a arrestar a Jenna, quien posteriormente se disparó en la cabeza al ver a la policía afuera. Esto complica mucho el caso, ya que ahora Sarah puede echarle toda la culpa a Jenna. Sarah podría estar diciendo la verdad y Jenna fue la mente maestra del asesinato. También es posible que Sarah, con más motivos para eliminar a la amante de su esposo, haya sido la autora intelectual de la muerte de Ryan. Con las únicas otras dos personas involucradas muertas, nunca sabremos hasta qué punto Sarah está diciendo la verdad. La policía solo puede oír la versión de Sarah y compararla con las pruebas. Y su evidencia, principalmente un cuerpo desmembrado y un auto recuperado que fue vendido poco después del asesinato, dice poco sobre si Sarah o Jenna fue la autora principal.
Mencionaste que ella fue y reunió todas estas cosas diferentes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Fue a una tienda a comprar esto? No, lo consiguió en el departamento. Las bolsas de basura, el cloro y el vinagre estaban en la cocina como artículos de limpieza. No recuerdo de dónde salió la sierra de mano, no sé si... Alguien la dejó ahí, si era de Cory. Era algo que vi, pero en lo que realmente nunca pensé. Pero ella sabía que estaba ahí, en el cobertizo, que es como un pequeño armario afuera. Sí, está bien. ¿Puedes describírmelo todo? Era... O dibújalo. Era aproximadamente de este tamaño, o al menos la hoja. Así que más o menos se veía así. Esto era el marco. Claro. Eso era el mango. Y luego la hoja estaba justo aquí. Ok. La olla que mencionaste, que ella consiguió una olla, ¿la fue a comprar a algún lado? ¿Ustedes la usaban antes para cocinar? ¿O de dónde salió? Creo que ella la tenía con ella. Sé que yo nunca la había usado antes. No puedo recordar si ella ya la tenía o si la había comprado antes. Solo sabía que no era algo que Cory y yo tuviéramos. Está bien, ya que dijiste que ella lo mencionó antes. ¿Hace cuánto tiempo empezó ella a hacer comentarios sobre violencia hacia Ryan o sobre matar a Ryan? ¿En comparación con cuándo ocurrió ese fin de semana? Bueno, ella tal vez no necesariamente hizo comentarios violentos, pero... comentarios asquerosos y de disgusto que hacía desde... básicamente cuando él llegó, ella... decía cosas como que él era un ser humano asqueroso o que el mundo estaría mejor sin él. Sin embargo, ella nunca decía cosas como me pregunto qué pasaría si lo matara hasta ese día en que ocurrió. Mencionaste el vinagre blanqueador en el anillo, ¿verdad? Y luego dijiste que se puso algo diferente en la olla. Lejía, alguna mezcla de lejía. ¿Eso ya lo tenías o ella fue a comprarlo? ¿Lo compró ella? La cabeza en el congelador no llamó la atención porque ella había puesto verduras y otras cosas enfrente, así que no parecía que hubiera nada raro. Ella me pidió que la llevara a Lowe's para comprar la mezcla de lejía y luego la trajo de regreso. También mencionaste que ella investigó. ¿A qué te refieres con eso? Investigó sobre la reacción química. No estoy segura de qué más. Tampoco estaba poniendo atención o ni siquiera estaba ahí cuando ella hacía esa investigación. ¿Tenía computadora? Como mencionamos antes, había distintas búsquedas y cosas en tu Google. ¿Tú estuviste investigando sobre la yugular? Cosas así para asegurarte de que lo hiciste bien desde el principio. Yo no lo busqué, puede que haya sido algo que ella buscó. Le prestaría mi teléfono si lo necesitara de inmediato. Entonces, no recuerdo haber hecho la búsqueda yo misma. No se me ocurre ninguna información que hubiera obtenido de eso. Así que eso podría ser algo que ella haya hecho. Perdón, lo del auto, cuando tuvimos el problema con el carro, yo sabía que ella había estado buscando. Está bien. En los días previos a esto, mencionaste que Cory indicó que básicamente quería que Ryan se fuera. ¿Cómo era? ¿María? Naira. Naira, lo siento. ¿Ella estuvo en esas conversaciones cuando él te contó eso? ¿Sabía que él quería sacarlo? Normalmente él no lo decía cuando ella estaba presente, pero yo le transmitía la información para que todos estuviéramos en la misma sintonía. Claro, está bien.
¿Cory alguna vez te dijo cuáles eran sus problemas con Ryan? ¿Por qué terminó tan abruptamente? Parte de eso fue que descubrió que Ryan tenía, creo que era herpes genital, creo. Era algún tipo de herpes porque no sé exactamente qué pasó entre ellos dos, así que no sé cómo se enteró o si Ryan le dijo o algo así, pero eso fue como la gota que derramó el vaso para él porque Ryan no era lo que él esperaba o quería, porque no pudo comenzar ningún tipo de terapia hormonal ni ver a un psiquiatra por eso. Él era físicamente masculino, muy masculino, y no creo que eso fuera lo que Cory esperaba. No sé si él había visto fotos de Ryan que le hicieron creer que se veía de otra manera, pero es una combinación de Ryan no ser lo que esperaba, descubrir que tenía herpes, que Ryan nunca iba a sus entrevistas y cualquier otra conversación que tuvieron. Todo eso culminó en que él quisiera volver a buscar mujeres y olvidar que eso alguna vez pasó. Claro. ¿Sabías que Cory estaba contactando a otras mujeres en sitios de citas? Antes no lo sabía. Después no lo vi, pero sabía que él estaba haciendo eso. Y él, incluso antes de que empezara a intentar actuar según esta filosofía de 3 personas, él ya estaba buscando mujeres para intentar tener un trío. Y él contactaba a mis amigas mientras yo estaba en la universidad, preguntándoles si estarían interesadas. Fingía que yo también estaba de acuerdo, pero nunca supe nada. Así que perdí a muchas amigas, la gente dejó de juntarse conmigo. Mis compañeras de cuarto me llamaban molestas y yo les decía que era mi primera vez que lo escuchaba. Así que era algo que él siempre hacía. Pero después de Ryan fue más abierto. Supongo que no vi los mensajes. Él no me lo dijo explícitamente, pero no me sorprendía si decía, ya sabes, voy a encontrarme con esta chica en algún lugar o lo que sea. Volviendo a los objetos que mencionaste que ella sacó de la casa, como bolsas de basura y la de la aspiradora. ¿Recuerdas eso? Esos creo que los conseguimos después de mudarnos a nuestro primer departamento en Pensilvania, porque empezó a oler un poco raro, así que necesitábamos un mejor sello. Y su mamá necesitaba bolsas para aspiradora de todos modos, así que compramos algunas, tomamos lo que necesitábamos y luego le enviamos el resto a su mamá para que las usara. Está bien. Y la cinta adhesiva, como dijiste, tus abogados nos comentaron, ¿no? Te mostré una foto azul aqua que Duki tomó. ¿Recuerdas tenerla? Era mía. Lo más probable es que ella la haya sacado de la oficina porque yo la usaba para decorar cuadernos y cosas así. Claro. ¿Y los días anteriores? ¿Recuerdas haber ido con Ryan a Kroger o algo así? ¿O fueron todos a Kroger e hicieron varias transacciones diferentes? Dependía. Él sí vino con nosotras en algunas ocasiones en mi coche. Al llegar, todos nos separábamos y cada quien hacía lo suyo. Cory iba solo o con Ryan y luego Naira venía conmigo. Cada una hacía transacciones aparte. Preguntó esto porque la tarjeta de débito de Ryan registró grandes retiros y compras antes y después del asesinato. La versión de Sarah culpa completamente a Jenna. Si los detectives logran que Sarah admita usar la tarjeta de débito de Ryan tras el asesinato, podrán acusarla de robo además de los cargos actuales.
Aunque pensándolo bien, tal vez sería exagerado, considerando que sus cargos actuales son 2 cargos de asesinato agravado, 2 cargos de asesinato, 3 cargos de secuestro, asalto, rapto, manipulación de pruebas, robo mayor, posesión de herramientas criminales y 2 cargos de abuso de un cadáver. Y una vez que terminábamos, cargábamos todo en el auto y regresábamos. Creo que él también iba a Kroger o a lugares así por su cuenta. Pero sí, si todos necesitaban ir al supermercado, íbamos juntos. ¿Recuerdas alguna compra más grande? Por ejemplo, hubo varias transacciones el día anterior en Kroger por como alrededor de $100 cada una. Eso fue para la renta. Estoy tratando de recordar cuánto cobré. Quiero decir que fueron $200, porque creo que nuestra renta era de $600 o algo así. Así que él pagaba una tercera parte. Yo pagaba una tercera parte por Naira y por mí porque ella no tenía trabajo, y luego Corey pagaba la otra tercera parte. Así que sí recuerdo haberle pedido a Ryan que retirara ese dinero para la renta. Y como hay un límite en la cantidad de dinero que puedes retirar, él tenía que hacerlo varias veces. Está bien, eso tiene más sentido, te lo agradezco. ¿Recuerdas, supongo, qué pasó con su tarjeta de débito o algo así? Después, ¿tú y Naira se la quedaron? No sé qué hizo ella con ellas. Creo que también consiguió tal vez una memoria USB o un disco duro, pero ella se quedó todo eso para sí misma. No sé exactamente qué se llevó. No recuerdo qué había en el baúl. Bolsas, cajas, y ella tomó lo que quiso y luego lo guardó en su área. Está bien, entonces no sabes si alguna de las dos usó la tarjeta de débito durante un par de semanas después de que Ryan murió. No. ¿Recuerdas si había algo más? Supongo que el torso estaba en su propia bolsa. ¿Recuerdas si había otras pertenencias, ropa o algo ahí? No en esa bolsa. Porque ocupaba casi toda la bolsa, creo que usamos doble bolsa. Pero cualquier pertenencia pequeña, como su ropa, la colocamos en su propia bolsa porque podía tirarse fácilmente en uno de los contenedores de basura. ¿Y qué hay de, por ejemplo, tengo entendido que él siempre viajaba con su consola de videojuegos o incluso una tableta, algo así? ¿Recuerdas si él tenía esas cosas o si las llevaba? Creo que tal vez tenía un Wii U o un 3DS. Naira se lo quedó y no sé qué hizo con eso. No me sorprendería si lo vendió porque solía comprar y vender muchos aparatos electrónicos, los arreglaba y luego los revendía. Así que me imagino que lo hizo en algún momento, pero habría sido por su cuenta. Lo único que yo habría hecho sería llevar la caja a la oficina de correos por ella, una vez que hiciera esas transacciones. Así que recuerdo haber visto el Wii U, la pantalla del gamepad un par de veces y luego yo ya no la volví a ver. ¿Estás bien? Sí, Te hice muchas preguntas. es difícil revivir esto una y otra vez. Después del fin de semana, creo que tendré que hacerlo de nuevo en la sentencia, así que estoy muy agotada emocionalmente teniendo que hacer esto una y otra vez. Lamentablemente, en estos casos a veces ayuda a desahogarse. Mientras más hables de ello, más te ayuda a encontrar un cierre. Sí, ha pasado antes. Espero que tú también encuentres ese cierre. Mencionaste que Naira se quedó con el disco duro.
¿Incluía una tableta, una computadora u otra cosa o solo sacó eso? Creo que fue específicamente el disco duro externo. Sí le presté a Ryan una tableta o una laptop vieja. No puedo recordar cuál. Tal vez. No puedo recordar si todavía tenía mi vieja laptop o si ya se la había dado a alguien. Pero sí pidió prestado algo para poder comunicarse con amigos, familia o estar en línea para lo que fuera. Está bien, ¿recuerdas haber buscado cómo restablecer una tableta a hacer? Eso es algo que Naira ya habría sabido hacer. ¿Recuerdas algo sobre haber entrado a alguna de las cuentas de Ryan, como en ese periodo de tiempo, y haber hablado con uno de sus amigos? Supongo que sería... Steam o el chat de Google, los chats de pagos. No lo hice. De nuevo, no me sorprendería si Naira pudiera hacerlo. Era muy experta en tecnología. Así que si ella hizo eso, yo no estaba ahí para verlo. Así que puede que lo haya hecho mientras yo estaba en el trabajo o algo así. Pero no me sorprende escuchar que algo así pudo haber pasado. ¿Recuerdas si alguno de los amigos de Ryan intentó contactarse con él? Nunca le pregunté, o sea, después de que murió, no, está bien. Y hablando de trabajo, ¿hubieras estado en el trabajo este fin de semana y regresado temprano a casa, como a la hora de la comida o algo así? No lo creo. No habría venido a casa en el descanso, porque solo duraba media hora. Y toma, creo, como 20 minutos llegar de Barnes & Nobles a mi departamento. El único día que creo que podría haber trabajado tal vez fue el 25. Pero sé que definitivamente no trabajé ese sábado y domingo porque estuve ayudándola con todo ese tiempo. Y no sé si llamé para faltar al trabajo, no creo haberlo hecho. Si lo hice, habría sido el domingo cuando regresamos temprano en la mañana o el día siguiente, pero no puedo recordarlo exactamente. Pero sí sé que al menos el 26 y temprano el 27 no estaba programada para trabajar. Bien, entonces, solo para entender, el 25 fue el día en que Cory habría ido a conocer a la mujer. Creo que sí. Él manejó hasta allá solo, alguien lo llevó. Yo no puedo recordar si yo lo llevé ahí o si tomó el autobús, porque sé que en una ocasión yo lo llevé. Y en otra ocasión él fue solo, y eso lo confundo. Claro, no hay problema. Pero de alguna manera él llegó ahí. Está bien. Entonces él fue el día 25 y luego el sábado 26, cuando empezó a desarrollarse el plan. Cuando despertamos tal vez eran como las 10, 10:30, 11. Por ahí en la mañana, tarde o temprano en la tarde. Yo creo que solo estábamos relajándonos en la cama. Y fue entonces cuando empezó a pensar en voz alta sobre esas cosas, y yo estaba medio dormida, así que para mí solo eran más de sus divagaciones. Realmente no fue hasta después de que terminé de hablar con Ryan que su fijación con el plan empezó a volverse preocupante, porque antes solo habría sido información muy básica. Como, lo matamos, lo levantamos y lo tiramos en algún lugar y luego eso fue todo. Pero cuando ella empezó a entrar en detalles como que nosotros necesitamos quitar esto primero y aquello, y luego tendríamos que hacer esto, que dejó de ser menos, como sus otros comentarios, y de sentirse como algo nuevo que yo no había experimentado.
A pesar de las señales de advertencia, Sarah no hace nada, o quizás estuvo involucrada en la planificación. Al final, la muerte de Jenna implica que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que este interrogatorio continúa durante otras 2 horas. Si quieres escuchar más de este interrogatorio, házmelo saber en los comentarios. De lo contrario, pasaré a otras cosas. Tengo muchas otras cosas. Para finalizar, el contenido de Crímenes Reales ha estado recibiendo muchos golpes últimamente por parte de YouTube. Por favor, muestren a YouTube que este contenido es bien recibido compartiendo y dando like a este video.